Sí, saludos. Vamos con el ejercicio del examen de 2019 de febrero, primera semana de corriente alterna. Nos dije, en el circuito de la figura la corriente está adelantada 63,4 grados respecto a la tensión, cuando W es igual a 400 radianes por segundo. Hallar el valor de la resistencia R. Entonces tenemos el circuito, la capacidad del condensador, la inductancia de la bobina, el voltaje que es 120 grados. Bien, vale, entonces tenemos el dato de la corriente y aparentemente nos piden cuánto vale esta resistencia que no la sabemos, ¿no? En corriente alterna sabemos que voltaje es igual a la impedancia por la intensidad, ¿no? Que es la impedancia total. Esta impedancia total va a ser igual a esa R que desconocemos más la impedancia del condensador, o sea, de la bobina, más la impedancia del condensador. Esto a priori es lo que tendríamos. Entonces ahora vamos a sustituir por las distintas fórmulas, ¿no? Es decir, esto es una C. La impedancia de una bobina es WLJ y la impedancia de un condensador es menos 1 partido WCJ. ¿Vale? Estas son fórmulas que nos las tenemos que saber. Una parte del elenco de fórmulas que tenemos que llevar en la cabeza el día del examen. Tampoco tiene mayor trascendencia, o sea, al final si las podemos aplicar y ya directamente nos salen, pues tampoco es tan mal negocio los cálculos, ¿no? Bien, vale, pues una vez que ya tenemos esto, podemos ir sustituyendo valores, ¿no? En W, ¿qué nos dicen que vale? 400 radianes por segundo, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 400 por la L que es 25 milihenrios, es decir, 25 por 10 elevado a menos 3 y por J. Recordemos que J es igual a la raíz de menos 1, ¿vale? Que no se nos olvide. Es el famoso número imaginario, ¿no? Vale, ¿y qué pasa con la inductancia del condensador? Bueno, pues vamos a cuánto vale el condensador, 50 microfaradios, ¿no? Es decir, menos 1 partido 400 por 50 por 10 elevado a menos 6 J. Sustituimos un poco estos valores para tenerlos más bonitos. 400 por 25 exponente 3 menos, esto me saldría 10J, y este de abajo 1 entre 400 entre 50 exponente 6 menos, y esto me saldría menos 50J. ¿Vale? Ya tenemos entonces esto un poco más simplificado para poder trabajar, menos 50J y 10J. Entonces la impedancia total va a ser igual a esa resistencia que desconozco cuánto vale, que es lo que me piden, más 10J menos 50J. Es decir, la impedancia menos 40J. O sea, la resistencia menos 40J. Esta es la impedancia total. Ahora, volvemos a nuestra fórmula original. Voltaje es igual a impedancia por intensidad. La ley de Ohm en corriente alterna, ¿no? Entonces, vamos a ver qué datos tenemos aquí. La impedancia que va a ser igual, entonces, al cociente entre el voltaje y la intensidad. Si nos fijamos, ¿no? ¿Vale? O lo que es lo mismo, si lo queremos ver desde la óptica de la intensidad va a ser igual al voltaje entre la impedancia. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, trabajos que tenemos que hacer. Bueno, lo primero, aquí tenemos un R menos 40J. Dado que aquí vamos a trabajar con ángulos y cocientes, tenemos que transformarlo a la otra notación, a la notación con ángulos, polar, ¿no? ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, yo tengo aquí un determinado valor R que desconozco, tengo aquí un determinado valor menos 40 del eje J, ¿no? Entonces, si nos fijamos, ¿no? O sea, realmente el vector es así, ¿no? En esta forma. Entonces, ¿cuál es este ángulo? Este ángulo, si nos fijamos, va a tener un valor negativo, ¿no? ¿Vale? ¿Cuánto vale este cateto de aquí? 40. ¿Cuánto vale este de aquí? R, ¿no? Entonces, si nos fijamos, la tangente de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es 40, entre el cateto contiguo, que es R. ¿Vale? Bien, entonces, volvemos a... ya tenemos estos datos. Ahora, volvemos aquí. Hemos calculado, hemos determinado que... Bueno, nos dije el enunciado, antes de que se me olvide,
que la corriente está adelantada a 63,4 respecto a la tensión. ¿Qué me va a querer decir esto? Cuando está adelantada, el ángulo de la corriente es positivo, ¿vale? Es decir, la corriente va a ser igual a un determinado valor que desconocemos y aquí 63,4 grados. El voltaje, por su parte, nos dije que es 120, 0 grados, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, ahora podríamos hacer lo siguiente. Yo acabo de sacar esta fórmula. Z es igual a voltaje, o sea, voltaje entre intensidad, ¿no? Entonces, si nos fijamos, Z es igual al voltaje, que es 120, 0, ¿no? Entre la intensidad, que la desconozco, y tiene un valor de 63, ¿dónde estás? 63,4 grados. Esto no lo conozco, pero lo que sí sé es que el ángulo de Z va a ser la resta de estos dos. Es decir, el ángulo de Z va a ser igual a menos 63,4 grados. O dicho de otra manera, este ángulo vale 63,4 grados. Entonces, una vez que ya tengo este ángulo, puedo ir a esta ecuación y decir, oye, pues ¿cuánto vale la tangente de ese ángulo de 63,4? Tangente. Y me sale que la tangente de ese ángulo vale 1,9969. Esto va a ser igual a 40 entre R. De manera que, si despejo, me saldría que R es igual a 20,03 ohmios. Se puede plantear la duda, oye, ¿y no sería aquí la tangente negativa? Tal como hemos configurado el triángulo rectángulo, no, eso ya directamente ya estamos trabajando con magnitudes positivas. No es una cuestión de ejes, ¿no? Entonces, si vamos a las respuestas, vemos que hay una que es la C, que me dije 20 ohmios, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería esta, la C. Un saludo.